¿Pesaba un poco la verdad en tu personaje? En mí lo que más pesaba realmente era... Los prostéticos. No, Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Risco y esto es El Extra. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de quién lo mató. Me gustaría hacerles una pregunta. Yo creo que para este proyecto tuvieron dos espacios muy distintos. Un personaje que es profundamente mediático, que es Mario, el personaje que interpreta Luis Gerardo, y un personaje que está absolutamente en la sombra, que es Jorge. Entonces, sí me gustaría un poco tratar de nivelar el tema de qué significó el tener a alguien expuesto públicamente tanto y hacerlo. O sea, tener tantos elementos para interpretarlo. ¿Qué significó, Luis Gerardo? Pues un montón de cosas, o sea, un viaje muy complejo y que se tenía que atacar de muchos lugares, ¿no? Porque por un lado, afortunadamente para mi caso, que es distinto al de Diego, hay un montón de información. O sea, hay horas y horas de entrevistas en YouTube de este personaje, ¿no? Hablando sobre el caso, hablando sobre su vida y demás. Están los libros que se escribieron sobre el caso, están los reportes de la PGR, de la DEA. O sea, había un montón de información que había que leer y estudiar para entender cuál era mi versión de eso, ¿no? Y por otro lado, lo más interesante es construir lo privado, ¿no? Porque todo esto que estás diciendo es lo público, sí. Es lo que vemos frente a las cámaras y demás. Pero ¿cómo es este personaje cuando las cámaras dejan de filmar? ¿Cómo es este personaje cuando llega a su casa con su esposa, ¿no? Y está siendo juzgado mediáticamente y por las autoridades en ese momento? Entonces, eso era lo que me parecía interesante de construir. Y al momento de abordarlo, desde un punto de vista como ya más técnico, actoral, es... pues sí, la cuestión de la máscara, ¿no? Que es, pues sí, los prostéticos que te pones en la boca, ¿no? Que si me rasuraban las cejas a la mitad para ser más parecido, subir un par de kilos, ¿no? Estas cosas que son que son importantes hacerlas, pero lo interesante es aprender a pensar como el personaje, a sentir como el personaje, a habitar esos momentos. Y para mí el arquetipo del payaso triste, ¿no? Siempre ha sido muy atractivo, ¿no? O sea, se ha contado miles de veces de Joker a donde quieras, ¿no? Entonces, ese es un poco el viaje de este personaje que es el patiño del programa de televisión, que no hay nada de malo ser el patiño en el programa de televisión. Es una rutina cómica que hemos visto en El Gordo y el Flaco, en Viruta y Capulina, y que funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando esta línea muy delgada de volverse el patiño del sistema judicial mexicano, ¿no? Y del show mediático, ¿no? Que empieza a suceder después del asesinato de Paco, ¿no? Estos personajes fueron juzgados públicamente de una manera muy cruel, ¿no? Y muy errónea también, o sea, estaba todo mal, pues. Totalmente público. Miles de videos de YouTube, sí. Muchas referencias. Sí. Nada, Diego. Nada de este lado. ¿Un libro? Videos anteriores, pocas entrevistas de un personaje que no volvió a pintar. Entonces, ¿de dónde te agarraste? Tuve la gran suerte de ya tener experiencia creando personajes vivos, ¿no? Con Luis Miguel fue un poco el caso que tuvo Luis Gerardo de demasiada información. Todo. Canciones, cantar, todo. Chismes. Todo y a lo largo de no sé cuántas, creo que 3 décadas, ¿no? Que interpreté. Entonces, creo que esa fue una gran oportunidad que me permitió, en este caso, realmente enfocarme mucho en el poco material que había. Uh-huh. Para mí era muy interesante la corporalidad de Jorge, ¿no? Humberto Hinojosa y Pablo Cruz produjeron conmigo la serie de Luis Miguel y ya teníamos un shorthand, una confianza total. Y Beto, de hecho, me contó, que es lo que te estaba yo platicando allá, de esta serie cuando estábamos rodando la 3ª temporada. Y cuando Beto y Pablo llegan conmigo y me dicen, Diego,
viene este personaje, es el antítesis a todo lo que has hecho, queremos desaparecerte otra vez, pero haciendo totalmente lo opuesto a lo que acabas de hacer, o a lo que hiciste. Entonces, sí, también algo que me pegó mucho fue el ver la dinámica de los tres. Y cómo al que peor le tocaba era Jorge. O sea, era el bully de todos. Es increíble ser el patiño del patiño. El patiño del patiño. Esta red de abuso. de abuso. Ahorita vamos a hablar de abuso, pero esta es la primera escena en la que ustedes dos aparecen en personaje. Es la primera escena que ustedes graban. Y es una escena muy potente. La vemos y ahorita me platican de esta escena. Sí. Bueno. Entiendo el panorama, pero pues ya sabes, ¿no? Que la televisión toma su tiempo, no es de un día para otro. Gil, sí me extraña mucho lo que me estás diciendo, sí. Yo lo digo por Paco. Al final de cuentas, este fue su último deseo. Ah, era su último. No sabía que era su último deseo. Hermano, mira, después de todo lo que hemos vivido, sería una lástima el darnos por vencido. Por eso estás aquí, Gil. Yo estoy pensando que estás aquí porque eres mi amigo. Y me sabes con estas cosas. Precisamente como vengo como amigo. Esto es una grosería, cabrón. No. Esto es una grosería. Mario, esto es una oportunidad No. de hacerle un homenaje a nuestro amigo. No, Paco no era tu amigo, Gil, no te equivoques. Mario, por favor, no te molestes. Mira, peloteamos muchas ideas, pero esta fue una idea que le encantó y aquí no hay competencia. Somos ¿Tú crees que te tengo envidia, güero? Tú vienes a mi casa a unas horas de que enterramos a mi amigo y me vienes a hablar. ¿Sabes qué? Retírate, por favor. Mario, Vete de mi casa. tenemos su bendición. Vete de mi casa. Mario, por favor, tú sabes bien que Paco estaba puesto para hacerlo. Y te dio instrucciones precisas. Ah, instrucciones precisas. Instrucciones precisas a mí. Vete al carajo, pinche menonita. Aquí no hay que decir improperios. ¡Chinga tu madre! ¿Tú crees que conocías a Paco? No tienes ni puta idea de quién era. Puta, pedazo de escena, cabrón. Es la primera vez que se ven en personaje. Es la primera. En la serie. Sí. Bueno, no, nos vemos en el programa de televisión. La serie abre con el programa de televisión. No, en la serie no, en la grabación. Me Sí. refiero. Beto me dice eso, el director de la Sí, primera fue nuestra serie. primera escena. Ah, fue probablemente, un sábado. sí, Yo me sí, acuerdo perfecto, sí. fue un sábado. Sí. Y fue, yo creo que, si no mi primera escena, de las primeras que hice. Y tú lo viste y... ¿Cómo reaccionaste a ver a...? Ya no Jorge? sabía, yo ya lo había visto en las pruebas de maquillaje y prostéticos. Fue una cosa que vivimos como muy en conjunto, ¿no? O sea, cómo iba caracterizando cada quien, Belinda, Diego, ¿no? Que iba haciendo como cada quien para empezar a caracterizar. Pero, otra vez, eso es la máscara. ¿Qué pasa cuando ya vamos a estar enfrente del otro y nos vamos a empezar a escuchar, ¿no? Y a reaccionar a las cosas que nos estamos diciendo. O sea, el trabajo del actor es de los dos. O sea, es un trabajo en equipo, es una reacción a lo que te está dando el otro, al estímulo del otro. Y lo que tiene esta serie, creo yo, es eso, que se vuelve muy potente porque estás jugando tenis con muchos Nadales, pues, ¿no? O sea, todos juegan muy bien el juego, ¿no? Y entonces se enriquece Me encanta todo. tu referencia Lo al que hace, tenis. lo que hace Me Roberto, encanta el tenis. lo que hace Roberto Duarte es muy impresionante. Lo que hace Diego lo hace muy bien. Suria, Belinda, el propio Cha. Entonces, tú llegas al set con una idea de lo que vas a hacer y con tu investigación. Pero cuando te topas al otro, ahí es donde la magia empieza a suceder, ¿no? Y dentro de esto que hemos llamado verdad, güey, que es qué pasó y quién lo mató. Pues esta es, digamos, esta bola de nieve del tamaño de 1 centímetro. Sí. Esta escena es la que tira esta bola Sí. y que va creciendo y creciendo. Y es dolorosísimo de ver, porque, o sea, esta escena, para entender esta escena bien y para poder actuar esta escena muy bien, hubo que leer muchas cosas, ¿no? Porque es muy interesante lo que pasa. O sea, como decía bien Diego, el patiño de Paco era Mario. En el programa y un poquito en la vida también. Sí. Y no me lo estoy sacando Sí, de la no, no, manga, no. eso se No, dice no, en no. muchas Sí. entrevistas. Y Mario sacaba esa frustración y sacaba un poco ese bullying con Jorge, ¿no? De una manera muy aceptada porque somos amigos y bromeamos, ¿no? Y es una broma ahí recurrente. Pero ¿qué pasa cuando eso
está pasado por un filtro de la tragedia, del estrés, de las acusaciones, ¿no? De esta cosa terrible que les pasó. Entonces, todo eso se magnifica muchísimo. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que sí, a lo mejor ellos se tenían un poquito de envidia y celos profesionales, de una manera a lo mejor muy normal y cotidiana, pero aquí ya se lleva a un lugar te voy a poner una denuncia en la PGR porque me cagas. Y hablando de esa escena, Risco, o sea, yendo a esa escena, porque pasa algo en el trabajo de investigación y ya cuando llegas al set, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar desde el guión, primero, porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí me explico? Y en este caso, el cómo narrativamente y estructuralmente se cuenta la historia está hecho para eso. O sea, cada personaje juega una función clave en cómo se va pasando la batuta narrativa de la historia. ¿Sí me explico? Entonces, está el trabajo de investigación, pero también está el trabajo funcional de leer los 6 capítulos y ver cómo esa escena empuja a la otra, empuja su capítulo, empuja al de tal. Y para mí en esa escena particularmente lo que era muy importante, y sobre todo en ese tipo de escenas siempre es el contraste. ¿Sí me explico? O sea, si Huicho da blanco, yo doy negro. Si él da azul, yo doy rojo. Porque si nos ponemos en el mismo tono, actoralmente, ahí ya se vuelve monótono. Sí, no estás enojado tú en esta escena. Es como, entremos en razón. O sea, entremos en razón. Es un y metiéndole un cuchillito por atrás también. O sea, pero sí, o sea, desde un punto de vista distinto para que a la hora de ver la escena y ver el arco de Jorge, que esta escena es en el 1 y hay otra del careo en el 2 que es increíble, el ver cómo empieza este tipo que es buleado por todos, que es como el tímido, que al final, después de esta escena, va con el procurador y dice, ya sé quién fue. Dice, acabo de recordar. Acabo de recordar algo. Sí. Y, perdón, el acabo de recordar algo, a ver, evidentemente pesa más la voz, porque al final, dentro de las verdades que se tendría que contar alrededor del caso, pues el que estuvo ahí fue Jorge, punto. O sea, él es el que estuvo en el tocaron coche. balazos. Estuvo en el coche y por eso es que se ha tomado de alguna manera pues esta declaración encontrando, insistimos, y otra vez volvemos a este tema de la verdad. El tema de, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién lo mató? Pues parecería que los ojos, al menos, en una ciudad en la que todavía no había cámaras ni nada, pues, los valiosos eran los de él y por eso acaba de recordar algo específicamente. Entonces, ¿pesaba un poco la verdad en tu personaje? ¿Pesaba la verdad? Sí. En mí lo que más pesaba realmente era... Los prostéticos. No, bro. Ya me habían tocado otros 10,000 veces más fuertes. No, este sí fue un trabajo de... Y llevo ya yo muchos proyectos con prostéticos. Tengo un equipo increíble. Bill Corso, que tiene ya 2 Óscares. Tigre Mora, que tiene no sé cuántos Arieles. Y entre los dos trabajan juntos y hacen cosas increíbles. Son unos artistas. Y eso, pues, al final de cuentas, es una máscara, pero de nada sirve si no hay el trabajo interno. O sea, el ponerte los prostéticos no es nada más eso. O sea, ese es el tip del iceberg. No es. Y en mí lo que pesaba mucho era el arco del personaje, el entender cómo o sea, el trauma que generaría el no solo estar presente y ver cómo asesinaron a tu jefe, pero el que te tocaron balazos. Sí, claro. El que saliste herido, te declararon muerto. Paranoia, me declararon muerto, el fanatismo religioso también, ¿no? Claro, ese es un perfil súper interesante. Que eso es otro perfil muy interesante, que acaba yo la escena esa diciéndole, yo espero que Dios esté contigo o algo, y tú dices, chinga tu madre, pinche menonita, o pinche güero, o no sé qué. Pero el rol que eso también jugó, ¿no? A mí no me tocó ver lo de Paco Stanley. O sea, yo sí soy de esa generación y espero que haya muchos como yo viendo la serie que sí saben quién era, sí ubican el restaurante, pero para mí esta historia y esta versión y el cómo está contada y el elenco que tiene es infinitamente más interesante que lo demás. A ver, hay una palabra que repite Beto muchos cuando lo entrevistas, cuando hablas con él, que tiene que ver con una carga muy importante de improvisación. Dice, de verdad, yo los dejaba, como si de verdad estuvieran... Es un show de televisión, ¿eh? Cada quien actúa como actuarían ustedes en... No hay... me refiero, evidentemente hay un orden de dirección, pero
son ustedes, dice, y grabamos 6, 7 tomas de uno con diferentes sentidos, con diferentes tonos. ¿Cómo fue improvisar? Pues es que había dos partes, ¿no? La improvisación en una escena normal, ¿no? Que pues creo que todos estamos acostumbrados a eso y siempre aparecen cosas interesantes, pero la verdadera improvisación, que aquí era un reto y que era una oportunidad muy interesante, eran los programas, ¿no? Recrear los programas de televisión, porque la dinámica que ellos tenían, ¿no? De esta rutina cómica que tenían, eso es muy difícil de actuar. O sea, la química la tienes o no la tienes, ¿no? Entonces, era un trabajo que para mí era muy importante hacer con Roberto Duarte particularmente, porque era la relación de Paco y Mario, y de pronto Jorge también estaba ahí metido, ¿no? Pero estos dos eran los que hacían el programa juntos. Y entonces, claro, Beto nos ayudó a darnos un gran contexto y a cobijarnos, construyendo un foro prácticamente idéntico al de los programas, con una orquesta que tocaba, con las decanes que eran idénticas a las del programa, y de pronto y el público en vivo, y de pronto era acción. Y ahí el guión eran 3 líneas, y nosotros durábamos haciendo el programa 15 minutos. O sea, me pasó varias veces que yo le decía a Beto en la cámara, oye, cabrón, ya corta. Pero que, perdón, así era la televisión. Sí. O sea, así era la televisión de ese tiempo, ¿te acuerdas? Totalmente. Es un tema en el cual no hay prompter, cabrón. No. Oye, tienes 23 minutos, llénalos, güey. No, ¿cómo? pero son 4. 3 horas. Son 4 horas, llénalas. Eran 3 horas de decir pendejadas, básicamente, ¿no? Y de estar buleando a quien se deje. Buleando al de la orquesta, buleando a la decán, buleando a la señora del público. Eso es lo que tenemos que hacer con los programas. Y eso, para poder improvisar, hay que hacer un trabajo previo de mucha investigación, de entender, de improvisar. Luego hay una cosa muy interesante, que la gente piensa que improvisar es no parar de hablar. Y no, improvisar es tirar una flecha muy precisa a un lugar, ¿no? Y en este caso improvisar era eso, era reflejar ese sentido del humor de la época, de qué nos reíamos. Era un humor que era muy misógino, que era muy homofóbico, que era muy abusivo, pero estos cabrones eran encantadores, ¿no? Entonces se salían con la suya porque eran muy simpáticos y tenían una química innegable. Entonces, construir eso, pues era hacer unos castillotes, ¿no? Dicen que una de las fotografías que más se repetían en el set eras tú con un teléfono todo el tiempo así. Sí. Todo el tiempo, que comían y estabas con el teléfono aquí. Sí. Que salías y estabas con el teléfono aquí. Sí, y sí, a punto 3, 2, 1, hasta ese momento dejabas el teléfono y seguías. ¿Qué hacías con el teléfono todo el tiempo? Escuchaba entrevistas de Mario, particularmente una, que no la voy a decir aquí pero hay una entrevista que hace él, que está en YouTube, como 30 que hay, pero hay una donde cuenta como toda su vida, y que a mí me sirvió muchísimo para conectar con eso, conectar no solamente con la forma en la que habla, cómo piensa, cómo se expresa, qué dice, qué no dice cuando dice, también, ¿no? Entonces era como mi manera, cada quien tiene sus rituales, ¿no? Cada quien tiene su manera de trabajar. Diego, por ejemplo, tiene un oído extraordinario porque es cantante, ¿no? Entonces yo me acuerdo de Diego cuando empezó a trabajar. En la entrevista estaba cantando. Sí, canta todo el día. Sí, todo el día. Pero es muy impresionante ver, por ejemplo, Belinda y él tienen esa cosa en común, como son cantantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando Diego empezó a trabajar la voz de Jorge, en 3 minutos la tenía. Yo no, yo tengo que estar escuchándola todo el tiempo y además estoy trabajando en otras cosas, ¿no? Entonces era como mi mantra, ¿no? Como para conectar con eso, y lo dejaba, como dices, en el 3, 2, no sé qué, que luces, cámaras, no sé qué, sonido, ¡fum! Vamos, aquí estoy, ¿no? Y este tema del hermano, este tema de ser esta persona que al final es Jorge, que es un tipo que pocas veces explota en realidad. O sea, no es un tipo el cual grita. En este careo, no vamos a adelantar más imágenes para que vean con ganas estos primeros 2 episodios. Pero este careo, dije, güey, sí le dio un madrazo, en serio. Luis Gerardo le dio, ¿te dio un madrazo en el juicio? No. Ay. ¿Real? No. No. Me da madrazos cuando saco mi tequila enfrente de él. Exacto. Cuando la gente dice que prefiere mi mezcal, ahí él me da. Dices que te costó mucho trabajo salir del personaje y que también, vaya, personalmente esto, o sea, decir, puta, güey, tuve que pasar... No me costó trabajo salir del personaje, fue muy duro estar en esos zapatos. O sea, ¿sabes? Como que el día que filmamos la escena de El Lago de los Sapos, ¿no? O de esta taquería muy famosa, todo ese set se construyó, ¿no? O sea, en Ciudad Neza construyeron, replicaron el restaurante. Y estuvimos metidos ahí 3 días, ¿no? Recreando esta escena. Y
Y creo que pocas veces me ha pasado el no tener que actuar nada. O sea, era solamente estar ahí. Están las balas, los casquillos de las balas, está la sangre, están con gis marcados los cuerpos, está la camioneta baleada, ¿no? O sea, solamente había que llegar y estar ahí y hacer un ejercicio de imaginación de ¿a qué sabe esto? ¿No? ¿Cómo se siente esto? Y pues hicimos la escena varias veces y cuando regresé a mi camper, ¿no? Y me empecé a quitar la ropa del personaje ya que habíamos terminado, me vino como un ataque de llanto de 30 minutos. Y me acuerdo que mi mamá me vino a ver ese día al set y le dije, ¿me das un minuto? Y se salió del camper y me puse así a llorar como un niño en el piso porque pues conectas con el dolor de este personaje de un lugar muy particular. Lo que le pasó a este personaje es muy cabrón, es shakespeariano. Sí. ¿Sabes? Entonces... Es un show alrededor creado que sí. Con el paso de los días, digo, es fácil decirlo con el paso de los años. Sí. Pero el momento ahí, digo, y lo acaba de decir él, tú tenías 9 años. Pero regresaste a YouTube, viste muchos videos. O sea, vi Has de haber visto programas... muchísimos programas. ¿Cómo, perdón? Has de haber visto muchísimos programas de... Sí vi muchos programas, pero realmente aquí más mi enfoque era el encarnar a Jorge, que es una energía totalmente distinta a la mía. Sí estuve en un par de programas, tiene un bailecito que vi que se me hizo la cosa más increíble del mundo, que está en YouTube. Para mí ¿Aparece era, el baile? No sé si sale el baile o no en la serie, porque no la he visto toda, pero es un baile increíble. ¿Por qué? ¿Cómo es el baile? Lo tienes que youtubear. ¿No, O sea, ¿no lo vas a bailar? Es Exacto. fascinante. Aquí hay una De mesa. verdad es increíble. ¿Qué te dio ese baile? O sea, ¿qué te dio cuando lo viste? Me dio mucha pena, realmente. O sea, dije, pobre cuate. Creo que también, como dices, Jorge es un personaje mucho más interno. No se enoja, no grita, él todo se lo traga. Y es muy interesante hacer ese tipo de personajes porque tienes que internalizar todo y tienes que confiar en que si lo sientes, si lo piensas, no tienes que hacer más. Entonces, contestando tu pregunta de los programas, vi uno con Shakira, ¿no? Donde le decía vuelta, y otra vuelta y otra vuelta. Y a mí la verdad es que en mi casa nunca se ve el programa, a diferencia creo que todos los demás compañeros. Yo nunca lo vi, mis papás nunca lo vieron, yo viéndolo entendía, pero sí lo era, es muy cabrón. Lo era. Dices, cuando estás en esta escena con... Era la No, figura más y importante de la dices, televisión. Nada más estoy viendo nada más estoy en el programa más visto de este no, país. y muchos de mis amigos o tíos o familiares, la serie, esto, no, es que Paco, y ahí ya entiendo el fenómeno. Como figura específicamente. ¿A ti? ¿Qué tal después de este proyecto? ¿Cómo reinterpretas lo que pasaba a finales de los 90? No, pues es un viaje, ¿no? Era súper salvaje, ¿no? Lo que sucedía en la televisión. Pero era muy salvaje que eso nos educó. Sí. ¿Sabes? Que eso comíamos. Que eso era lo normal. O sea, la gente en México, yo llegué... Sí, porque no era un programa de 2 a 4 de la mañana. No, ¿sabes? era la hora de la comida. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo llegaba de la escuela con mi hermano y comíamos y después nos subíamos a ver el show de Paco con mi papá y mi mamá y nos reíamos de eso y era un momento donde estas televisoras dictaban todo, Javier. O sea, dictaban no solamente a los políticos, pero también dictaban los estándares de belleza. Ellos decían, ella es la actriz guapa, él es el guapo, ¿no? Estos son los estándares de belleza, esta es la comedia, esto es lo que es divertido, esto es lo que es chistoso, this is the funny guy, ¿no? Y entonces nosotros crecimos con esa comedia, ¿no? Y nos ha llevado 25 años irlo deconstruyendo y ahora que lo revisitas sí es de... ¡Ay, cabrón! O sea, justamente esa entrevista de Shakira, ¿no? O sea, es Shakira. O sea, es una de las compositoras más inteligentes, creativas, prolíficas. Y descarado. O sea, sin descaro total. Y Paco le dice, ¿y no piensas tener hijos? Sí, no, claro. Es muy cabrón. No, y voltea y el famoso sí hay y bien. Exacto. Pero esto es lo que se permitía en ese momento, ¿no? Entonces es importante revisarlo y decir, claro, por eso es importante, por eso han sido importantes todos estos movimientos, ¿no? Como para balancear un poco la aguja. De pronto se nos va ahora muy para el otro lado, ¿no? Con el cancel culture y ya no puedes hacer comedia de nada. Ahora creo que nos toca
regresar a otro lugar. Pero pues, sí, había que hacer ese ejercicio porque estaba fuerte, ¿no? Y ojo, no porque a mí no, o sea, que no sea algo que yo vea en YouTube y no me guste, no es que no respeto lo que él y la institución claro. que él construyó. Nada más quería aclarar eso. O sea, sí creo que es fascinante para mí el ver, wow, 25 años después, la gente sigue obsesionada. Sí. Bueno. Y la reflexión que creo que es bien importante, Risco, y aprovecho a platicarla contigo porque a eso te dedicas, ¿no? O sea, es el papel de los medios de comunicación en este caso, ¿no? O sea, esta entrevista infame que le hace Jacobo Zabludowski a Mario Besares saliendo del funeral de Paco. O sea, este hombre viene a enterrar a su mejor amigo, socio, casi padre, ¿no? Está saliendo de llorarle en el ataúd y le empieza a hacer una entrevista minuto a minuto como si fuera un juez. No, claro. ¿No? Te llevas mal. Claro. Güey, Y es está así de, muerto aquí. ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es la línea del espacio que necesita una persona para vivir ese dolor? Y después da las entrevistas que quieras. Pero tú no eres la autoridad. Las cámaras de televisión no son la autoridad de nada. ¿Sabes? Entonces, creo que es muy importante esa reflexión, ¿no? Jacobo, porque con el asesinato de Colosio, Jacobo diciéndole a la reportera, métete al quirófano. Métete al quirófano. Métete al quirófano y dime si está muerto. Claro. Y dices, No. uy, ¿cuál es el límite de esto? Y Tacto y respeto. Y perdón, y esa línea sí sigue muy en el mismo lugar, no se ha movido tanto. Y al final, y con esto concluimos, ¿qué cara esperas de la gente después de ver quién lo mató? ¿Qué cara espero de la gente? Pues no sé qué cara espero. Espero que se abra una conversación, ¿no? O sea, porque... Sobre eso, sobre lo que está diciendo, sobre cómo eran los sobre la coyuntura, la justicia, sobre la coyuntura entre lo político y lo mediático y el sistema judicial mexicano. De eso se trata la serie. Es una historia de O sea, ciclos. Esta serie es más Historia de grande, ciclos, es ¿no? más grande que los personajes. Es de cómo funciona la justicia en México hoy. Para entender eso hay que ver esta serie también porque los hilos detrás de cómo se resolvió este caso siguen siendo muy parecidos a los de hoy. Es que es muy cabrón eso que digas. O sea, que vean y revisen este caso que sucedió hace 25 años para entender cómo funciona la justicia hoy. Cabrón. O sea, Cuestionar todo. Yo siempre digo cuestionar todo. ¿qué esperas tú, Diego? Realmente, Risco, he aprendido a no tener expectativas sobre el resultado en lo absoluto. Ya me ha tocado proyectos que supuestamente me van a cambiar la vida, que nadie vio, otros que nadie iba a ver y fueron los que me cambiaron la vida. Entonces, yo estoy muy contento con el trabajo que todos hicimos. Creo que Roberto sosteniendo la serie, porque si Paco no estuviera bien en esto, no tendríamos serie. Hizo un trabajo sensacional. Y espero que esto sirva como una reflexión, que sirva como también un formato distinto de cómo contar historias, bueno. sobre todo en español, esto de una perspectiva por capítulo. O sea, creo Sí, que México es una no se había manera... permitido hacer eso. No. Metamos de ficción a este tema. Sí, y es más vanguardista, y unos desde el punto de vista del otro, y es la misma escena. Entonces creo que en base al contenido y artísticamente es una propuesta muy fresca y muy padre, que espero que a la gente le guste y que al final sea uno de esos proyectos donde ya sea como Inception o Anatomy of a Fall, donde no te dicen exactamente que está abierto a la interpretación de cada quien, lo cual abre una conversación. Muy buena. Y se hace una conversación mucho más profunda, porque no solo quién lo mató, es el sistema judicial, son los medios. Entonces, eso es lo que más me emociona de todo, y el haber trabajado con unos compañeros increíbles. Pues gracias de verdad por esta plática. Gracias a ti, Javier. Diputado. Querido placer. gobernador, gracias. Gracias. Yo soy Javier Risco, este es El Extra. Nos vemos en la próxima. ¿Ya no vamos a ver más escenas?